Territorio al aire. Una mirada al Valle de Aburrá desde las investigaciones de científicos del CIATA. Listo, mi nombre es Juliana Benjumea y el de mi compañera es Laura Villegas. Ambas somos ingenieras ambientales y hacemos parte del equipo operacional de CIATA. Entonces hoy les venimos con un tema que la verdad es como muy importante que lo toquemos, y es si realmente es urgente atender al cambio climático. Entonces, antes de pasar a lo del cambio climático, es importante dar como algunos conceptos. Entonces, lo primero que vamos a hablar es del sistema climático. El sistema climático está compuesto por 5 componentes o 5 subsistemas. Estos subsistemas interactúan entre sí, se dan procesos complejos como intercambio de masa y energía, y digamos de que si a un componente le sucede algo o es afectado por algo, todo el sistema entonces se va a ver afectado. Entre esos componentes tenemos la atmósfera, que como sabemos es una capa gaseosa que rodea la Tierra. También tenemos por aquí a la hidrosfera, que es el agua en estado líquido. Ahí vamos a tener entonces las quebradas, los ríos, los mares, los océanos. En este caso pues es importante mencionar que el océano cubre alrededor del 75% de la superficie del planeta, y que gracias a la interacción que se da con la atmósfera cumple un papel fundamental como amortiguador o regulador de la temperatura, ya que gracias a su capacidad calorífica absorbe 1000 veces el calor comparado con la atmósfera. También tenemos otro componente que es la hidrosfera, que bueno, vemos por acá. Es todo el tema de los glaciares, cuerpos de agua congelados. También está el permafrost, que para los que no conocen, el permafrost es suelo que está congelado permanentemente. Después de la criosfera, entonces tenemos la litosfera, que es como esa superficie del suelo. Entre sus propiedades es que es fría, sólida y que se divide en capas. Y por último, entonces tenemos la biosfera, que es donde habitan todos los seres vivos, están los animales, las plantas, los microorganismos. Ahí se dan procesos complejos, existen pues los ecosistemas, y pues como les venía diciendo, cualquier alteración que nosotros veamos en uno de estos componentes va a afectar todo el sistema. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, esos factores que pueden influir en esos cambios? Por ejemplo, tenemos naturales, que son las erupciones volcánicas. También está la parte de los ciclos solares, y ya está pues la parte como antrópica, que eso vamos a hablar más adelante. ¿Sabes si quiere la... Listo. Otro concepto que hay que tocar entonces es el efecto invernadero. Entonces, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Son gases que componen la atmósfera. Digamos de que estos pueden ser de fuentes naturales o de fuentes antrópicas, y una de las características que tienen estos gases es su capacidad de absorber y emitir radiación. Entonces acá lo que estamos viendo es que llega la energía proveniente del sol, una parte se vuelve a irradiar hacia el espacio, pero otra es capturada por estos gases. Posteriormente, lo que hacen estos gases es emitir esa radiación a la Tierra, y pues gracias a esto es que tenemos temperaturas propicias para que se dé la vida. Entonces, algo que hay que aclarar es que este fenómeno es natural, o sea, el efecto invernadero es natural, es muy importante para que se dé pues como la temperatura ideal para la vida, porque si la atmósfera no capturara esa radiación, la temperatura media global sería de menos 18 grados centígrados. Bueno, entonces aquí lo que estamos viendo son como los diferentes gases de efecto invernadero. Digamos de que acá está el vapor de agua, que es el que más está presente en la atmósfera. Bueno, y antes de pasar a las fuentes naturales, entonces es importante mencionar que aunque es natural, por las emisiones que se están dando, por las actividades antrópicas, estamos como afectando esa composición de la atmósfera, y lo que está haciendo ahora es capturar más energía y por ende pues va a aumentar la temperatura. Entonces, como les había mencionado antes, tenemos fuentes naturales y fuentes antrópicas. De las fuentes naturales, entonces tenemos los incendios forestales. Sí,
Entonces, la quema de biomasa aporta grandes cantidades de dióxido de carbono. Estos incendios pueden ser naturales debido como a la disminución de humedad en el suelo, también a los aumento de temperatura y también a, por ejemplo, descargas eléctricas. Listo, están los volcanes, que también aportan gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entre esos estamos viendo el dióxido de carbono, el metano. Y otro ejemplo que les queremos traer entonces son los manglares, que aportan un porcentaje importante de emisiones de metano debido a la materia orgánica que se descompone acá. Entonces, antes de pasar como a los otros, es importante mencionar que este proceso que se da ahí, pues igual es importante, porque bueno, los manglares se conocen como la guardería del océano, y como ahí se dan como los primeros pasos de la vida de ese ecosistema, digamos que esos nutrientes son necesarios. Pues hago la aclaración, es como para que no veamos como esto malo. Y entonces ya tenemos las fuentes antrópicas de gases de efecto invernadero. Entonces por acá, a ver, por acá, no, eso no muestra nada, sí. Acá tenemos entonces el relleno sanitario, que aporta grandes cantidades de metano, también por lo mismo, por descomposición de materia orgánica. Acá tenemos pues como el tema de la ganadería, el transporte. Bueno, también está la industria, que también pues como aportan grandes cantidades de dióxido de carbono. Y aquí pues ya estamos viendo como un ejemplo más general, sobre acá haciéndole pues como el zoom a la agricultura, donde vemos pues como que por la digestión de las vacas y eso, aporta gran cantidad de metano. Listo, entonces ya después de hablar de gases de efecto invernadero, entonces les queríamos mostrar cómo estamos en Colombia y en Antioquia en los sectores que emiten más gases de efecto invernadero. Entonces, si nos vamos para Colombia, vemos que el mayor porcentaje lo tiene el forestal, aunque en este estudio pues no son muy claros a la hora de tener, pues de decir qué es forestal. Nosotros damos por hecho que es cambio de uso del suelo. Entonces acá vamos a tener como todo ese tema que se ha dado con el Amazonas y pues como ya procesos de aprovechamiento. Y para Antioquia, entonces tenemos que los dos porcentajes como mayores es la industria manufacturera seguido por los forestales. Pero entonces, ¿qué está pasando en el valle? En el valle cambia la cosa, porque ya estamos viendo que el 62% de las emisiones de gases de efecto invernadero se lo lleva el transporte y ya el 24% entonces está la industria manufacturera. Listo, entonces seguimos dando conceptos y ahora vamos a hacer como la diferencia entre qué es cambio climático y qué es variabilidad climática. Entonces, antes de meternos con todo eso, vamos a definir qué es el clima. Y el clima son las condiciones atmosféricas como características de un lugar. ¿Y uno cómo sabe cuáles son esas condiciones? Pues normalmente lo que se hace es que, bueno, se cogen como datos meteorológicos más o menos 30 años para evidenciar como en qué meses llueve, en qué meses no llueve y así pues como caracterizar el lugar. Entonces, bueno, acá me voy a mover un poquito para acá. Nosotros estamos ubicados por acá, esto es Colombia, y por nuestra ubicación geográfica, nuestras condiciones climatológicas están moduladas o están influenciadas por algo que se conoce como la zona de convergencia intertropical, que es lo que ustedes están viendo acá con colores azulitos y verdecitos que se desplaza hacia el norte y hacia el sur. Entonces, ¿qué es esta zona? Es una región que está pues en el trópico. Ahí lo que hacen es que convergen o se encuentran los vientos del hemisferio norte y del hemisferio sur. Hay un ascenso de masas y posteriormente se da la precipitación. Gracias a ese desplazamiento que estamos viendo ahí, el Valle de Aburrá tiene 2 temporadas de lluvia y 2 temporadas secas. Entonces vamos a tener las 2 temporadas de lluvia cuando nosotros tengamos la Zetacit sobre nosotros, y las temporadas secas o de menos precipitación se van a dar cuando esté más al norte o más al sur. Listo. Pero entonces esas condiciones que ya vimos que son como características de una zona pueden variar. Y esas variaciones se pueden dar, pues valga la redundancia, por variabilidad climática. Entonces para eso traje un ejemplo y es el fenómeno de Lenzo. ¿Qué es el fenómeno de Lenzo? El fenómeno de Lenzo es algo que ocurre en el Océano Pacífico, pero aunque ocurre ahí, tiene afectaciones a nivel global.
¿Y cómo nos afecta a nosotros? Entonces, no sé si ustedes han escuchado, en este momento estamos en el fenómeno de la niña y hay aumento de la precipitación. Entonces, digamos de que esos valores o algo que nosotros esperamos que suceda puede variar si, por ejemplo, este fenómeno está presente. Por ejemplo, si está en la fase de la niña, a nosotros nos va a aumentar la precipitación, y si estamos en el fenómeno del niño, entonces va a haber una disminución anómala, o sea, valores por debajo de lo esperado en precipitación. Entonces, quiero dejar claro que esto es natural, o sea, el fenómeno del ENSO es natural, pero puede modificar como ese régimen. Algo también pues que mencionar es que acá en Colombia es muy estudiado porque es uno como de los modos de variabilidad climática que nos afecta más, y sobre todo pues como en el régimen de precipitación. Listo, entonces ya vamos a hablar de cambio climático. Bueno, déjala ahí. Listo, entonces, ¿qué es cambio climático? Entonces, cambio climático ya es cuando estamos viendo que hay como una variación en el estado del clima y que esas variaciones ya van a estar presentes como por largos periodos de tiempo, pueden ser décadas o pueden persistir más tiempo. El cambio climático se puede dar de manera natural, y eso digamos que puede ser, por ejemplo, las erupciones volcánicas, los ciclos, por ejemplo, de manchas solares, eso influye mucho, pero también puede estar asociado, como vamos a ver más adelante, a las actividades humanas. Entonces, bueno, acá lo que estamos viendo, les queríamos mostrar cómo ha sido como esa variación de la temperatura en los últimos 2000 años. Entonces, lo que nos está mostrando la gráfica, estas series que ustedes están viendo aquí de colorcitos, son las temperaturas que se obtuvieron como de varios estudios. Ahí lo que están haciendo es como una reconstrucción de las anomalías de la temperatura, que esa anomalía es como el cambio con respecto pues como al promedio. Entonces todos estos colores son reconstrucciones y esta línea negra entonces son las observaciones. Entonces lo que vemos es que la temperatura sí ha variado a lo largo de los últimos 2000 años. Por ejemplo, acá estamos viendo que hay dos periodos muy importantes en el último milenio: la anomalía climática medieval, que se caracterizó por aumentos importantes de la temperatura, y por acá estamos viendo la pequeña edad de hielo, que fue un enfriamiento que se dio más que todo en el hemisferio norte. Pero aquí entonces ya vamos viendo que hay un cambio importante que se está dando en muy poco tiempo y que está alcanzando temperaturas que no se han registrado, al menos en los últimos 2000 años. Entonces, si le hacemos un zoom, acá por ejemplo la gráfica nos está mostrando los cambios desde la era preindustrial, desde 1850 hasta el 2020, con la línea negrita entonces estamos viendo las observaciones. Acá ya vemos que más o menos entre 1960 y 1970 vemos un cambio importante de la temperatura. Y también nos está planteando como dos escenarios. El primero es cómo sería la temperatura, o sea, cómo sería esa variación de la temperatura si solo estuviéramos considerando como factores naturales, como los que les he mencionado, erupciones volcánicas, etc. Y otra como escenario que es solo teniendo en cuenta como las afectaciones que nosotros tenemos, o sea, las actividades antrópicas. Y pues la verdad no hay mucho que decir porque pues está súper relacionado este crecimiento de la temperatura con lo que se está haciendo pues como ya en temas de actividad humana. Entonces, como para que quede más claro cómo se ha evidenciado eso, acá les trajimos como un video desde 1880 hasta el 2021, donde vemos como más evidente cómo ha sido ese cambio durante este tiempo. Bueno, algo muy importante es que cuando nosotros hablamos de temperatura media global, estamos sumando como las temperaturas de los polos, de los desiertos, del trópico, se considera todo ahí en ese promedio. Y pues ya es evidente que a partir como de 1995 empieza a aumentar. La verdad, donde se observan, bueno, qué pena, me faltó aclarar algo. Los colores amarillos y rojos nos están mostrando anomalías positivas de temperatura, es decir, temperaturas por encima del promedio. Y colores azulitos, entonces es una disminución anómala de la temperatura, o sea, temperatura por debajo del promedio. Entonces ahí lo que vamos viendo es que sobre todo en las masas continentales y sobre todo en el hemisferio norte, que es como esta partecita hacia arriba,
se ven como las mayores temperaturas. Ahí lo más preocupante es que, por ejemplo, lo más rojo es el Polo Norte. Por ejemplo, vemos que también Europa tiene colores importantes, que está asociado pues como a esas olas de calor que se han presentado. Y ya volviendo como otra vez al tema del sistema climático, ¿se acuerdan que yo anteriormente les había dicho que alguna modificación que se hiciera entonces en un componente iba a afectar a todo el sistema? Entonces, antes de pasar a los otros conceptos, les quiero traer como un ejemplo. Entonces, tenemos que ya hemos hablado que por esas emisiones de gases de efecto invernadero, entonces la atmósfera está reteniendo más calor, está aumentando la temperatura y consigo entonces está presentando el derretimiento de los polos, glaciares, etcétera. Entonces, digamos de que esto es muy preocupante y además que ustedes han escuchado lo del aumento de nivel del mar. Algo que aclarar es, por ejemplo, si nosotros tenemos lo que son como los icebergs o como hielo sobre el océano, aunque se derrita y va a aportar, pues obviamente al volumen, no va a ser tan importante como sí lo va a ser las masas que están congeladas sobre los continentes, dado que ellas no están ocupando como un lugar y va a ser como nueva materia, por así decirlo, que le va a llegar al océano. Entonces ahí como que el aumento de nivel sí se va a ver como más influenciado por el derretimiento, por ejemplo, de los glaciares. Y otro ejemplo que les queríamos traer es como la interacción entre la atmósfera y la hidrosfera, en este caso pues sería como el océano, lo mismo. Entonces hay muchas emisiones de, por ejemplo, dióxido de carbono. Ya sabemos que entonces el océano captura este dióxido. El problema es que normalmente el océano tiene un pH neutro y al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono estamos pasando de un pH neutro a un pH ácido. Entonces ahí ya estamos hablando de la acidificación del océano, que es muy importante porque va a afectar pues como todos esos ecosistemas que están ahí. Hola. Bueno, entonces resulta que hace muchos años, cuando empezamos a notar que estábamos alterando, o al menos nos comenzamos a preocupar si el ser humano estaba alterando el clima de la Tierra, en 1980 se dio la primera cumbre del clima. Y a partir de lo que se dialogó en esta cumbre del clima, en 1988 se fundó el IPCC, que es este loguito que vemos por acá, por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente. El IPCC es un panel de científicos o de expertos que voluntariamente revisan la literatura científica que se va produciendo en temas de cambio climático y emiten reportes periódicamente para dar a conocer la ciencia que hay en el momento sobre el tema. En este momento hay científicos de 195 países participando. Luego en 1992, a partir de las evidencias que se iban encontrando, se generó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que fue un tratado que firmaron todos los países para comenzar a generar acciones que pudieran ayudarnos a disminuir los efectos sobre el clima. Y cada vez se van reuniendo periódicamente en las COP o conferencias de las partes. Aquí mencionamos la Conferencia de París, que es una de las más mencionadas. Esta fue en 2015. Y es importante porque en ella los países se comprometieron a mantener la temperatura promedio del planeta por debajo de 2 grados centígrados y, si es posible, por debajo de 1.5 grados. Ahorita vamos a ver lo que eso implica para el planeta. Este es el último informe que sacó el IPCC, el 6º informe es de este año, incluso todavía el informe de síntesis está en elaboración. Y la conclusión principal es que es indudable que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra desde la época preindustrial. Anteriormente había todavía un grado de incertidumbre y había muchos estudios por evaluar y por generar, pero ahora ya es una certeza que tenemos. Entonces, ¿ellos cómo evalúan el cambio climático? Esto se hace a partir de modelos climáticos, que es un modelo, una representación numérica y física de la realidad. Entonces lo que hacemos es que por medio de ecuaciones de conservación de momento, energía y masa, representamos todas las interacciones que se van dando en la Tierra. Obviamente hay incertidumbres porque hay todavía procesos que no comprendemos y hay limitaciones computacionales, pero se tratan de reproducir al máximo o más pegadas a la realidad las interacciones de nuestra Tierra. Y por medio de escenarios se
sacan como posibles futuros debido a la incertidumbre que tenemos sobre lo que puede pasar a largo plazo. Entonces sacamos como diferentes escenarios que podrían pasar si se toman ciertas decisiones o si la humanidad toma ciertos caminos. Entonces estas son las proyecciones que tenemos del último informe del IPCC. Aquí lo que tenemos son los diferentes escenarios en diferentes colores. Lo que significan estas SP son trayectorias socioeconómicas compartidas, y estos numeritos que vemos al final es como el desequilibrio que se generaría por ciertas decisiones en la energía del planeta. Entonces sería como un aumento de energía adicional que le estaríamos inyectando al planeta por cada uno de estos caminos. Entonces, para decir así muy por encima como lo que representan estos escenarios, por ejemplo, este escenario, que es el que menos temperatura nos genera, menos aumento de temperatura nos genera en la Tierra, tiene condiciones socioeconómicas de desarrollo altas, tiene una alta inversión en salud y en educación, tiene una alta conciencia ambiental, y a diferencia de esta, tiene unas formas de obtener la energía, o su economía se basa en formas de energía sostenibles. La que más altos nos lleva a niveles de temperatura que son cercanos a los 5 grados, es muy similar a esta. También hay buen desarrollo socioeconómico, también las personas tienen buen acceso a salud y educación, pero no hay conciencia ambiental, y también toda la matriz energética se basa en combustibles fósiles. Entonces vemos como esas diferencias entre la que más temperatura nos genera o más gases de efecto invernadero puede estar emitiendo y la que menos genera. Estos son escenarios intermedios. Por ejemplo, el que vemos, el 7, tiene mucha desigualdad, entonces solamente como que los países desarrollados o del norte global tienen buena tecnología, los demás países no. Y en este hay un alto crecimiento poblacional, es el que mayor crecimiento poblacional puede indicar. Bueno, entonces ahorita les decíamos que en el Acuerdo de París se acordó mantener la temperatura por debajo de 2 grados centígrados y, de ser posible, por debajo de 1.5 grados. Esta gráfica está en este informe que sacó el IPCC. Es un informe especial sobre qué implicaciones tiene para el planeta aumentar en 1.5 grados la temperatura. Entonces aquí vemos unos colores como más oscuros tirando a púrpura y abajo amarillo y blanco. El color morado lo que nos está indicando es un impacto muy alto sobre los ecosistemas y las comunidades humanas, y una poca reversibilidad de estos impactos y poca adaptación. El rojo nos indicaría un impacto alto, pero tal vez con un poco más de posibilidades de adaptación. El amarillo nos indica que hay evidencia de que hay un impacto, pero no estamos seguros de si se debe a la influencia humana, y el blanco nos indica que no hay consenso en si se deben los cambios a la influencia humana o no. Entonces aquí abajo nos están hablando de ecosistemas, ya los vamos a ver aquí más claros. Entonces, por ejemplo, los corales de aguas cálidas son los más afectados. Lo más probable es que con un aumento de solamente 1.5 grados los vamos a perder totalmente. Es un ecosistema que tiene poca capacidad de recuperarse ante estos aumentos de temperatura. Los manglares también están amenazados, y ahorita escuchábamos lo que nos contaba Juliana sobre los manglares. Son súper importantes en las primeras etapas de desarrollo de los ecosistemas marinos. La región del Ártico, que es como el polo norte, se vería muy afectada, pues también el deshielo y las especies que viven allí, y también pues algunas comunidades. Y la pesca artesanal también se vería altamente impactada por la disminución en la disponibilidad de peces, por las demás afectaciones que hay. Ahorita Juli nos hablaba de acidificación del océano. Los corales también tienden a perder mucho su capacidad de generar o de crecer, porque al aumentar el CO2 en el océano se disminuye el insumo principal de ellos, que es el carbonato de calcio. Entonces, bueno, hay un montón de impactos sobre estos ecosistemas. Y esta gráfica también la encontramos en el sexto informe, en el último. Nos están representando con polígonos todo el planeta. Esto sería América, esto sería Europa, Asia y África. Y más adelantico, para que las veamos más de cerca, le hacemos un zoom a Sudamérica, y este polígono de acá que está encerrado en el círculo sería lo que representa el lugar donde está Colombia. Entonces, lo que vemos en colores rojitos o rosados sería un incremento en los extremos cálidos. En verde se ven decrecimientos en los extremos cálidos, y en blanco un bajo acuerdo en el tipo de cambio,
y en gris, que sería este caso, es que hay pocos datos o que la información está limitada. Entonces encontramos que para la región de nuestro país hay certeza en que los extremos cálidos tenderán a aumentar con el cambio climático, y estos punticos que vemos aquí debajo, dependiendo de si son 3, 2 o 1, nos indican la certeza en que ese aumento o ese impacto se debe al ser humano. Entonces en este caso vemos 3 puntos, indica que ese aumento en extremos cálidos se debe a nuestras acciones. En esta lo que vamos a ver son extremos de precipitación. Entonces en verde veríamos un incremento en extremos de precipitación, en amarillo un decrecimiento, y estamos viendo sobre esta región un color gris, que lo que implica es que tenemos muy poca información para poder determinar los impactos y saber si vamos a tener extremos altos de precipitación o bajos. Y esta nos habla sobre las sequías agrícolas y ecológicas, y también encontramos para nuestro país que hay un poco acuerdo o un bajo acuerdo en el tipo de cambio, es decir, algunos estudios pueden estar apuntando a que va a haber un aumento en las sequías y otros pueden estar indicando que va a haber un decrecimiento, entonces todavía no tenemos certeza de cuál va a ser el tipo de cambio. Y para no irnos muy lejos, pues traigámoslo también aquí a nuestro país propiamente. Los glaciares en Colombia, esta es una gráfica del IDEAM, donde nos muestran que cada una de estas líneas que representan los glaciares que tenemos, que son 6, están decreciendo su área en kilómetros cuadrados, y también lo podemos ver, el más afectado es el Nevado de Santa Isabel. Esta gráfica es del 2020, nos muestra en colores más oscuros el grosor de la capa o del espesor en metros del nevado del glaciar de Santa Isabel, y también nos muestra como la extensión que tiene en área, y vemos que con el pasar del tiempo va decreciendo y al punto de que en este momento el 90% de nuestros glaciares en Colombia se han perdido. Bueno, y para traerlo al Valle de Aburrá, este es un estudio que realizó un compañero que se llama Julián Urán. Él estuvo analizando o estudiando qué pasaba con los extremos de precipitación aquí en el valle con el pasar de los años. Entonces él estuvo viendo datos de estaciones ubicadas aquí en el valle, de 86 estaciones, y les trajimos esta que es de una estación que se llama Villahermosa. Entonces, para él analizar eventos extremos de precipitación, definió que estos eventos extremos serían los que superan un percentil 95 o 99. ¿Y qué sería el percentil 95 o 99? Sería un dato el cual únicamente es superado por el 5% o por el 1% de los datos si nos referimos al percentil 99. O sea, si tuviéramos un conjunto de 100 datos y estuviéramos buscando el percentil 99, solamente un dato superaría ese evento extremo. Entonces, aquí lo que vemos en el lado izquierdo, son los percentiles 10, 50 y 70. Entonces, hay un aumento en los eventos de precipitación a lo largo de todos estos años, pero es muy mínimo, es de 0.2 milímetros. En cambio, si analizamos esta gráfica que tiene los percentiles 90, 95 y 99, vemos que hay un aumento importante de al menos 2 milímetros por hora. Entonces, estos eventos de precipitación extremos en una hora pues pueden implicar que toda esa cantidad de agua que normalmente caía en un lapso de tiempo más extenso está cayendo en menos tiempo en una cuenca y puede generar desbordamientos e inundaciones. Y estos son algunos videos pues, que hemos recogido en esta temporada de lluvias. El IPCC nos dice que hay una alta probabilidad de que se generen inundaciones y otros eventos extremos. Allá vemos la quebrada de la Iguaná. Eso fue hace más o menos 20 días, y esto fue hace como 8 días en Santa Elena, que fue esta granizada que fue muy dramática, y eso es una inundación en las calles cerca a Monterrey. Y aquí estamos viendo un deslizamiento que ocurrió en Itagüí, también en las últimas semanas, y a este lado pues es un deslizamiento también alrededor de la quebrada de la Iguaná, que no se ve muy bien. Bueno, y ahora, para no ser tan trágicos, ¿qué podemos hacer frente al cambio climático? Una de las cosas que podemos hacer es adaptarnos. Hay impactos que ya no podemos evitar, que ya generamos un aumento en la temperatura del planeta hasta este punto, entonces tenemos que buscar la forma de adaptarnos a esos cambios. Una de las estrategias que se plantea es la agroforestería, que es una forma de adaptarse. Ahorita estábamos viendo que en Santa Elena hubo granizadas, eso afecta a la seguridad alimentaria.
Entonces, poder generar sistemas que sean capaces de recuperarse de este tipo de eventos extremos, generando mayor diversidad. La gestión del riesgo de desastres es supremamente importante y en nuestro Valle de Aburrá hemos visto que es muy representativa en estas temporadas de altas precipitaciones. También los planes de ordenamiento territorial que estén acordes a los impactos que vayamos viendo que se están presentando. La gestión eficiente del agua, porque sabemos que si pueden ocurrir eventos extremos, no solamente tienen que ser altas precipitaciones, también puede pasar que hayan sequías. Entonces, saber gestionar el agua en las ciudades es muy importante y entender que el agua que nosotros consumimos viene de otros lados, entonces nos interesa también lo que pasa en esos sitios. Y los sistemas de alerta temprana, pues que es una de las labores que cumple SIATA. Igual, quiero hacer una aclaración que ahorita en la gráfica anterior olvidé hacer, y es que no podemos garantizar que lo que está ocurriendo en este momento en el Valle sea cambio climático, porque hace falta que estudiemos mejor todos los fenómenos que están ocurriendo aquí. Pero si en este momento estamos teniendo inundaciones de ese estilo, deslizamientos, ¿qué puede pasar a futuro si sabemos que los impactos del cambio climático son eventos extremos? En este momento pues ya tenemos algunos planes de adaptación para nuestro territorio. El de allá es el Plan de Adaptación Nacional al Cambio Climático, que es a nivel de todo Colombia. Este es el plan que tiene el área metropolitana en este momento de adaptación y estas son algunas acciones de la Gobernación de Antioquia. Ellos también están haciendo en este momento, no lo han emitido, pero están haciendo un trabajo con salud ambiental también frente al cambio climático. Entonces, algunas de las medidas de adaptación que están en el plan metropolitano es generar como una actualización periódica del conocimiento que se tiene sobre el cambio climático, sobre los impactos que puede tener para el Valle de Aburrá, ya que las modelaciones o los estudios que se han hecho no logran tener como la resolución suficiente para enfocarse y darnos suficiente información para nuestro territorio sobre los impactos. El Programa Integral de Gestión del Riesgo, que también pues, ayuda mucho a las comunidades que están vulnerables, mejorar la vivienda, que sea segura, digna y sostenible para las personas que están en alto riesgo, y el programa de movilidad sostenible, que recordemos que ahorita Juliana nos contaba que una de las principales emisiones de gases de efecto invernadero en el Valle es el sector del transporte. Y bueno, hay otras cosas que sí podemos hacer para detener un poco el cambio climático, no solo adaptarnos, sino también como tratar de detenerlo y de mitigar los efectos. Entonces, pues algo muy importante es la migración a fuentes de energía renovable. Vemos que ahorita que les mostraba lo de los escenarios, la diferencia que había en el escenario que lograba mantenerse por debajo de 2 grados era que tenían una migración de su matriz energética a formas más sostenibles. También nos puede funcionar muy bien la bioconstrucción porque va a ayudarnos a disminuir el uso de energía en ciertos espacios que se construyan nuevos y también utilizando otros materiales que sean más sostenibles. La agricultura y la alimentación sostenible, las decisiones que tomamos frente a la alimentación, tanto de si comemos o no comemos carne, tanto de si comemos o no comemos agroecológico y orgánico, o si estamos apoyando alimentos que traen de grandes distancias y que emiten más carbono, o si los estamos trayendo de más cerca, que sería el consumo local, todo eso cuenta. La minimización de residuos, a veces somos un poco inconscientes con lo que estamos consumiendo. Las construcciones verdes pueden ayudar a que no tengamos que refrigerar mucho en ciertos lugares o invertir mucha energía en iluminación, y el uso de bicicleta y el transporte público, y también que los vehículos que se utilicen pues puedan ser de otras formas alternativas de energía que no sean combustibles fósiles. Y estas son algunas medidas de mitigación. Bueno, las que les mostré ahorita de adaptación realmente son muchas, son como 13, pero no quería mostrar todas esas tablas, entonces si lo quieren consultar pues está en la página del área metropolitana. Y las medidas de mitigación en el Plan de Acción Climática del AMBA, entre ellas está las del sector transporte, que están muy asociadas a lo que les contaba ahorita de minimizar emisiones, de migrar el transporte a energías renovables, de sacar de circulación vehículos viejos, de mejorar las vías para el uso de la bicicleta. En el sector agropecuario, pues mejorar las tierras que están destinadas a ganadería, que puedan migrar a sistemas silvopastoriles, que son como sistemas mezclados, en los cuales la ganadería no está utilizando grandes extensiones de tierra únicamente, sino que también tienen árboles y son sistemas como mixtos. En el forestal, la conservación de los reservorios de carbono. Los reservorios de carbono es cómo podemos capturar por medio de la vegetación el carbono que hay en la atmósfera.
y bueno, y el saneamiento, porque ahorita Juli también nos contaba de los muchos gases que se emiten desde los rellenos sanitarios. Y quisimos traer pues como este tema del acuerdo de Escazú. Este acuerdo tiene unos puntos importantes en los que podemos entrar a estar de acuerdo en Sudamérica y en el Caribe, y es que podamos tener acceso a la información sobre temas de medio ambiente, entre ellos el cambio climático, y que podamos también como garantizarle los derechos humanos a las personas que en los territorios están tratando de, por ejemplo, prevenir la deforestación, que es uno de los emisores importantes de cambio climático. Entonces también pues chévere tenerlo en cuenta. Y bueno, algunas de nuestras conclusiones son que es evidente que la influencia humana ha calentado la Tierra. Ya lo hemos visto con los estudios que les contábamos. Esto sucede pues desde la época preindustrial. También que a futuro se espera un aumento de temperatura y con ello se llevarían muchos ecosistemas. Para el Valle de Aburrá podríamos esperar un aumento en la frecuencia y en la intensidad de los eventos de precipitación extremos. Y bueno, y que son necesarios más estudios para evidenciar los efectos del cambio climático en nuestra región. Entonces también para animar a las personas que estén interesadas en estos temas a que investiguen más y bueno, y que haya más recursos para investigación, porque también eso es muy importante. Entonces ahí les queremos dejar a ustedes también que nos respondan la pregunta de si realmente es urgente atender al cambio climático. Y ya, muchas gracias.